organização. Desgraciadamente, eu não falo portugués, de modo que voy a utilizar una lengua más esta tarde, que es el español. Voy a intentar hacerlo despacio, intentar vocalizar lo mejor de lo que voy a ser capaz, aunque las diapositivas van a estar en inglés, las slides, con lo cual creo que podrá ser de ayuda. Esta tarde, en esta hora que en España nos gusta los fines de semana echar la siesta y que vosotros acabáis de comer, me gustaría hablaros de estas 5 cosas. Me gustaría presentarme en primer lugar, me gustaría hablaros acerca de la felicidad, que es la última área sobre la que estoy intentando trabajar desde el punto de vista de la investigación. Os voy a hablar de Positive Design, del diseño aplicado o el diseño orientado, mejor dicho, a la felicidad. Os voy a hablar también de cómo unir la belleza, la usabilidad y la felicidad dentro del diseño, que es una buena noticia, yo creo que para los que nos dedicamos al diseño. Y en este cuarto punto sobre la felicidad, la usabilidad y la felicidad es donde voy a intentar mostrar este pequeño reto del que hablaba Ana, de intentar unir la ciencia con el diseño también. Creo que es un reto para los que trabajamos en diseño desde la universidad. Creo que cada vez necesitamos más hacer investigación y creo que cada vez necesitamos mirar lo que están estudiando personas de otras disciplinas diferentes a las del diseño. Bueno, en España decimos que el burro va delante, ¿no? En este caso voy a hablar primero de mí porque me gustaría que me conocierais un poco. De esa manera va a ser más sencillo comprender lo que os quiero explicar después, más tarde. Bueno, soy profesor, doy clases en una universidad, en Salamanca, es la Universidad Pontificia, es una universidad privada de la Iglesia. Ahí tenéis la biblioteca y ahí tenemos un edificio espléndido, aunque desafortunadamente no es el lugar en el que yo doy clases. Se nos ha perdido, creo que alguna imagen en esta presentación, o esta tarde en cargar. Bueno, dentro de la universidad, aunque doy clases dentro de la Facultad de Comunicación, desde hace 4 años, como os decía Ana, diseñé y monté con la colaboración de otros 2 miembros del equipo de investigación un maestrado, un máster, en nuestro caso solo de 1 año, de 2 semestres, que se llama Design on Screens. En realidad se llama, no sé si aparece el nombre de ahí, sí. En realidad, la Agencia Nacional de Calidad de España, la burocracia no nos permitió llamarlo de esta manera. Así que le tuvimos que poner este fabuloso nombre tan largo que veis aparecer por ahí, ¿ok? Es como branding, no tiene precio el nombre, pero estamos en la universidad, ¿qué le vamos a hacer? Llevamos 4 años, esta es la primera promoción, esta es la última promoción que se graduó. Trabajamos en diseño gráfico y diseño de interacción, pero tenemos una mirada, veis por ahí que detrás, no sé si alguno conoceréis el Value Proposition Canvas. Intentamos orientar la formación de nuestros estudiantes muy al mundo de las startups y de las empresas de tecnología, sin renunciar por eso en asignaturas, por ejemplo, como la historia, a trabajar en impresión tipográfica en un taller con tipos de madera, ¿no? Aunque nos gusta hacer esos juegos, ¿no? Entre lo artesanal y lo más tech. Ahí tenéis la clase que tuvieron ayer, que es por la que no pude acompañaros ayer por la tarde, porque estuve acompañando a este profesor de Barcelona, que estaba con ellos. Esta es la promoción de este año. Me gusta el diseño. Yo estudié periodismo, realmente. Empecé con periodismo y descubrí desde el periodismo el mundo del diseño editorial. Y sin saberlo, en aquel momento no tenía en la cabeza en qué estaba pensando, pero en realidad me gustaba el diseño por 2 motivos. Uno, por el aspecto que tenían los diarios
y otro porque el diseño me ayudó a comprender los diarios como un producto, no solo desde un punto de vista formal, sino como un producto, cosa que normalmente mis compañeros, mis colegas de la facultad entendían de una manera mucho más centrada en el mensaje. Claro, mis compañeros de facultad son periodistas, trabajan en la radio, en la televisión o en periódicos. Y yo desde el principio siempre me fijé en esa mirada. Ahí tenéis a mi hijo cuando tenía 2 años frente a un kiosco de Lisboa. Y él no sabía leer en aquel momento. Probablemente la manera de mirar yo los diarios cuando empecé a estudiar periodismo es una mirada parecida a la que tenía mi hijo, en la que observaba las formas, los colores, las imágenes. Me gusta el buen diseño. Este es un logotipo el símbolo utilizado para el centenario de la muerte de Cervantes. Es un logotipo de un estudio que se llama Mucho, que es justo el que salía en la fotografía que era el profesor que tuvo clase ayer por la tarde. Me gusta el buen diseño, se haga ahora o se haya hecho hace mucho tiempo. Pero la mirada que tengo del diseño no es una mirada, es una mirada quizá un poco lejana al diseño gráfico publicitario, es una mirada mucho más cercana al diseño gráfico, al diseño que en España podemos llamar diseño industrial y que yo creo que en Portugal lo llamáis diseño de producto. Ahí tenéis una de mis frases favoritas, ¿no? de un ingeniero estadounidense. Lo importante es solucionar el problema. Eso sí, si cuando he terminado de solucionar el problema, la solución que he obtenido no es bella, algo he hecho mal, en algo me he equivocado por el camino. Me gustan los clásicos. No sé si conocéis a Dieter Rams, el diseñador fetiche de Braun, creador de un sistema de diseño, de lo que hoy llamaríamos un sistema de diseño en toda la gama de productos de Braun durante los años 70. Con mis estudiantes bromeo y les digo que si me quieren mucho, un día ahorren para regalarme este equipo de música que hay aquí detrás. Creo en el diseño como Dieter Rams cree en estos principios, que son sus 10 principios. Perdón, que se me ha configurado mal ahí algo o algún gap. Creo que el diseño debe ser honesto, por encima de todo, pero creo también, lo siento pero no sale en la diapositiva, que a Dieter Rams se le olvidó algo, y es que el diseño tiene que estar también pensado para hacer más felices a las personas. Me gustaría poder hacer ciencia, o llamarlo ciencia, a los estudios que hago. Lo que pasa es que cuando uno piensa en diseño, o en artes, en definitiva en disciplinas creativas, ¿no? Y piensa en la ciencia, a veces me viene a la cabeza la escena de esta película, que no sé si conocéis, seguro que sí. A ver si no salta. Señores, abran el libro por la página 21 de la introducción. Señor Perry, ¿quiere leer el párrafo inicial del prólogo titulado Entender la poesía? Entender la poesía, por J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas, y luego hacernos 2 preguntas. Una, ¿con cuánto se ha conseguido el objetivo del poema? ¿Qué tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema. La pregunta 2 su importancia. Y una vez estas preguntas están contestadas, determinar la grandeza resulta una tarea relativamente fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica y su importancia se marca en la vertical, entonces, calculando el área total del poema, tendremos la medida de su grandeza. Un soneto de Byron puede puntuar mucho en la vertical, pero solo lo normal en la horizontal. Un soneto de Shakespeare, por otra parte, medirá mucho horizontal y verticalmente, dando un área masiva total que nos revelará que el poema es verdaderamente grande. Al ir viendo los poemas de este libro, practiquen este método de medición. Al aumentar su habilidad para evaluar los poemas de esta manera, también aumentará su disfrute y comprensión de la poesía.
un excremento. Un excremento. Eso me parece el señor Evans Pritchard. No se trata de tuberías, hablamos de poesía. ¿Cómo se puede describir a la poesía como el concurso de Miss América? Sí, me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Quiero que todos arranquen esa página. Adelante. Arranquen la página entera. ¿Ya me han oído? Arránquenla. Arránquenla. Vamos, arránquenla. Gracias, señor Dalton. Bueno, no vamos a cortar ahí. Siempre que pienso en investigación y pienso en diseño, me viene a la cabeza esta escena, porque esta escena demuestra de alguna manera que la creatividad no se puede atrapar con la ciencia, ¿no? Y lo que hace en este caso Robin Williams es poner en evidencia, delatar que la ciencia no puede atrapar determinadas cuestiones. Sin embargo, mi mirada, mi óptica, está muy lejos de la de él. Yo no sé si arrancaría la página o no. No sé si es un buen estudio o si utiliza una buena metodología para abordar, para estudiar, para acercarse a lo que sería el mundo de la creatividad de la poesía o lo que podría ser el diseño. Pero estoy convencido de que la ciencia, para avanzar, necesita hacer pequeños pasos, muy pequeños. Y en muchas ocasiones son pasos aburridos, no son pasos llamativos. Pero estoy convencido también de que el ser humano siempre va adelante, la praxis profesional siempre va delante de la ciencia, siempre va por delante, un paso o dos por delante. Y la ciencia va por detrás, intentando explicar, intentando encontrar un porqué, por qué hacemos las cosas como las hacemos, o por qué nuestros usuarios entienden o interpretan o actúan frente a un sistema de interacción como lo hacen. Me gusta la tecnología también, me gusta mucho en todos los sentidos. Ahí tenéis un interactivo que descubrí este verano en la Tate Modern en Londres, que explicaba la obra, ¿no? la obra que está expuesta en la Tate. Me gustaría descubrir el maravilloso mundo de la realidad virtual, pero desafortunadamente mi presupuesto no me llega, así que de momento estoy con esto. ¿No ha saltado el vídeo? Ahí estoy, viendo el mundo a través de las gafas de realidad virtual. Pero si hay algo que amo y que me gusta por encima de todo, es la belleza. Y me gusta la belleza en manifestaciones que a veces para alguna gente son un poco extrañas. En las cosas viejas. Los japoneses tienen algunas maneras de llamar a las cosas antiguas o a un tipo de estética que podría estar lejos de lo que mi hijo podría decir que es bonito. A mi hijo le gustan las casas modernas, o sea, californianas, ¿no? Les gustan las casas que puede hacer con el Minecraft, por ejemplo. Y entonces mi hijo, de momento, no se fija en cosas como me pueda fijar yo, porque creo que son bellas, por una textura, por una tipografía, por un contraste determinado, o encontrar la belleza en la naturaleza y en formas que puedo encontrar en mi propio jardín, en las texturas, o en formas que no están tan lejanas como esta, que es una lámpara, a la de las setas que acabamos de ver, ¿no? A la de los hongos que acabamos de ver. Me gusta la belleza del arte abstracto, del expresionismo abstracto, y me puedo quedar embobado mirando una obra así, sin más, porque me gusta disfrutar de los colores, de las formas y de la composición. En realidad tengo suerte porque disfruto con muchas cosas. Y pasando al segundo punto, que es el de la felicidad, claro, si la charla que yo os estoy contando tiene que ver con el diseño y la felicidad, estaría bien aclararnos un poco antes sobre qué es la felicidad. Os decía que tengo bastante suerte, pues soy afortunado porque disfruto de la belleza en muchos lugares y en general creo que caí como Obelix, el de Asterix, ¿lo recordáis? Que de pequeño cayó en la marmita y se convirtió en un hombre muy fuerte. Pues yo tengo la suerte de que me puedo acostar por la noche muy cansado o deprimido,
pero al día siguiente normalmente reseteo como un ordenador y me encuentro bastante mejor, normalmente. Así que en este gráfico que estáis viendo y que seguramente estáis autoanalizándoos a vosotros mismos, fijaos lo que los psicólogos han descubierto acerca de la felicidad en cada uno de nosotros. Han descubierto que un 50%, ni más ni menos que un 50%, no depende de nosotros, depende de nuestros genes. Yo no tengo la culpa, no me miréis mal. Cada uno nació con los genes, vosotros tampoco, por cierto. Cada uno nació con los genes que nació y por ese solo motivo puede sentirse mejor o sentirse más feliz a lo largo de su vida que otra gente. Solo un 10% depende de las circunstancias que nos rodean. Pensad por un segundo la cantidad de veces que pensáis que sois desdichados, que estáis tristes o que estáis deprimidos porque el mundo entero se ha vuelto en contra de cada uno de vosotros. Os voy a dar una buena noticia. El mundo no nos dedica tanto tiempo a ninguno de nosotros. ¿Ok? Así que, pero aunque nos lo dedicara, solo un 10% afecta realmente a nuestra felicidad. ¿Dónde está lo que nos queda? Lo que nos queda está aquí, en este otro 40%, que depende directamente de nuestra intencionalidad, de nuestro enfoque, lo cual no quiere decir que las cosas nos vayan objetivamente mal en determinados momentos. Pero sí quiere decir que nuestra manera de mirar esa objetividad, esa realidad, que es probablemente en algunos casos un desastre, hace que podamos sentirnos de una manera o de otra. Si no os lo creéis, pensad en casos extremos como el de Ana Frank, o esta gente que sobrevivió a los campos de concentración, o ved alguna película también al respecto y comprenderéis cómo realmente el cerebro humano es absolutamente flexible y adaptable a la mayoría de las circunstancias a las que se puede enfrentar. En el tema de la felicidad había un debate que primero empezó en la filosofía, si alguno habéis estudiado filosofía en algún momento, y que tiene que ver con lo que llamamos hedonismo o eudaimonía. De hecho, había como dos corrientes filosóficas, ¿no? Los hedonistas eran gente que defendía que la felicidad se alcanzaba a través, para que lo comprendamos, de los placeres, ¿okay? del placer. Mientras que los eudaimónicos lo que creían era que la felicidad solo se alcanzaba dejando de lado los placeres y se conseguía únicamente en el abstracto mundo de las ideas, ¿vale? Por simplificarlo en muy breve tiempo. Sin embargo, la buena noticia es que los psicólogos han descubierto que nuestra felicidad, para ser tal, depende de las dos cosas. Es decir, que es desde el hedonismo a la eudaimonía y desde la eudaimonía al hedonismo. Así que esos pequeños placeres de los que disfrutáis de vez en cuando, esos caprichos que os dais a vosotros mismos, son bienvenidos también por vuestro sistema eudaimónico, ¿vale? No solamente por el sistema hedonista. Y de hecho, para ser felices tenemos que ser capaces de combinar y de tener un equilibrio entre los dos. Sin aburriros mucho, en los estudios que circulan en las revistas científicas que hablan sobre psicología positiva, lo que dejan muy claro es que las experiencias que hacen que nos sintamos mejor tienen factores, están contaminadas tanto por experiencias hedonistas como eudaimónicas, ¿vale? Es decir, puede ser tan frustrante o tan placentero el hecho de aprender a utilizar una herramienta informática y que el reto de aprender a utilizarla se puede llegar a convertir, que sería una cosa más en el corto plazo,
algo más placentero, se podría llegar a convertir en algo más eudaimónico si nosotros con esa herramienta somos capaces de desarrollar, por ejemplo, nuestra creatividad, ¿okay? que estaría más en el mundo eudaimónico. La felicidad no trata únicamente de placer, ¿vale? Conocéis la vida de los hobbits, estos seres que desayunaban 2 veces cada día, que tenían esas casas tan acogedoras, tan cálidas, ¿no? Su estilo de vida, antes de asumir los grandes retos que les trajo la historia, era un estilo de vida fundamentalmente hedonista, ¿okay? Tampoco va de esto la felicidad, ni de esto otro, aunque nos produzca placer, ni solo y únicamente de esto, ni de esto, ni de esto tampoco. Y por supuesto, no tiene nada que ver con la riqueza tampoco. Puede ser sumamente desdichado y tener mucho dinero. De hecho, la cara de felicidad que tiene el hijo del presidente Trump creo que lo dice todo. La felicidad tiene más que ver, podemos ser capaces de ser más felices si fomentamos cosas como esta. Entonces la copa de cerveza sí puede ser interesante, pero no por sí misma, sino también porque estamos celebrando cosas en comunidad, con otra gente, con otros amigos. Va de esto también. Y va de esto y también de sexo, porque no en cualquier momento. De amor auténtico o de una relación, de relaciones auténticas. Va de disfrutar en la naturaleza y de cuidarla o sentir que la estás tratando de forma responsable. Va también de tener, en la manera en que cada uno sea capaz de tenerla, una vida interior. Lo que algunos llaman espiritualidad, otros pueden llamar religión, otros lo pueden encontrar de otras formas. Todas estas cosas son algunas de las que nos ayudan a ser felices. Va de arte y de disfrutar con el arte. Mirad lo bien que se lo están pasando esta gente haciendo música, ¿no? Nosotros, no conozco el verbo en portugués. Nosotros en español, cuando hacemos música con un instrumento, decimos que tocamos un instrumento. Pero el verbo inglés para mí es mucho más acertado, es to play. Y realmente to play music o to play the guitar o the piano o lo que sea, es un verbo que refleja mucho mejor algo que vamos a ver luego. Acordaos de esta foto que estáis viendo en este momento y acordaos cuando veáis un concierto o veáis música por YouTube, fijaos en la cara de los que están haciendo música y daos cuenta cómo están en una cosa que vamos a llamar luego estado de flujo, que es un momento en el que uno está centrado, concentrado en una actividad y está disfrutando de ella, y eso te está también ayudando a que seas un poco más feliz. Desafortunadamente, para los que tenemos un poco de cuestiones que ocultar, esto también va de cuidar nuestros cuerpos. Cuanto más cuidemos nuestros cuerpos, es más fácil también que nuestra cabeza se sienta bien, se sienta mejor. Ojalá, yo firmaba ahora mismo con esta edad por estar así. Y va también de comprometerse con cosas. Ese viaje que hace Frodo desde esa casa que hemos visto al principio, que estaba tan cerca del hedonismo, ¿no?, a ese gran reto que le supone acabar con el anillo, llevar el anillo, ¿no?, ahí hasta Mordor. Es algo que tiene que ver con compañerismo, es algo que tiene que ver con la asunción de retos personales, y eso nos consigue también que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Así que, resumiendo, esta tarde os vais a ir con la receta de la felicidad, ¿ok? ¿Receta se dice igual en portugués? Ok. Expresar gratitud, que por cierto yo la expreso a los fotógrafos a los que les he robado las fotos, que las he filmado,
que iban antes, que hay algunas que no son mías y algunas que vais a ver después que tampoco son mías. Vale, cultivar el optimismo. Esto es algo que se ejercita, no sale solo. Es verdad que si en ese 50% caíste del lado que te sale solo, es más fácil, tienes que hacer menos esfuerzo. Si no lo eres, si no estás en ese 50%, pues tienes que hacer un esfuerzo extra. Va de no overthinking demasiado, ¿no? Hay veces que pensamos y le damos demasiadas vueltas a las cosas y nos comparamos demasiado con los demás. Vale hacer algo que yo creo que hemos perdido de vista y que antes se hacía mucho más, y es de ser educado, de ser polite, pero realmente de creérnoslo, de agradecer las cosas, de tratar bien a los que están al lado de nosotros, de fomentar las relaciones sociales, de ser capaces de desarrollar estrategias buenas para copiar de otros que ves que te gustan o que son capaces de hacerles felices a los demás. Wow, esta sí que es difícil, ¿eh? ¿Se lee bien desde atrás? Sí se lee, ¿verdad? Aprender a olvidar. Esto sí es complicado. Aumentar estas experiencias de flujo. Esto es a lo que me refería antes, con experiencias de flujo, ¿os acordáis de los músicos de antes? Trabajar en esos momentos en los que nos sentimos bien con nosotros mismos porque estamos desarrollando una actividad, estamos a veces trabajando en equipo, a veces trabajando solos. Bueno, voy a seguir porque si no se me va el tiempo y no me da tiempo a contaros todo lo que os quiero contar. Y de algunas hemos hablado. Vale, teniendo ya, como tenemos en este momento, una visión, una perspectiva de lo que es la psicología positiva, de lo que es la felicidad y de cómo podemos adquirirla, yo creo que ha llegado el momento de hablar del diseño positivo, ¿no? De aterrizar y relacionar la felicidad con el diseño. Para eso os quiero contar la historia del Rubicón cerebral. El Rubicón, no sé si sabéis lo que es un río que hay al norte de Roma y que las tropas, el ejército romano, tenía prohibido cruzar porque en Roma no podía haber ningún ejército. Y es lo que el César hizo cuando pasó de ser una democracia a ser un imperio. Es decir, es un momento de frontera, es como una epifanía, es un momento en el que algo cambia. Y el Rubicón cerebral es el momento en el que el ser humano es capaz de darse cuenta de sí mismo, es capaz de tener conciencia sobre su ser, sobre su parecido con el resto de sus seres familiares o miembros del clan. Y esto que os voy a contar es la historia de Benjamina. Benjamina es la que tenéis aquí enfrente en este retrato robot. Se encontró en la cima de los huesos, en Atapuerca, en unas excavaciones que hay en Burgos, en el norte de España, y lo que se descubrió fundamentalmente es que, a través de los huesos que se encontraron de ella, es que esta persona era lo que hoy llamaríamos un discapacitado, handicapped, ¿no? Una persona que sobrevivió porque tenía una edad adulta, en los huesos que han encontrado, así lo han podido percibir, en un momento en el que no sé si sois capaces de abstraeros e ir hasta ese momento de la historia en el que una simple lesión en un tobillo o perder alguna funcionalidad en tu cuerpo te podía suponer la muerte quizá en una semana, ¿no? Porque no podías caminar y seguir al grupo. Lo que demuestra la existencia de estos huesos es que hubo un momento maravilloso en el mundo en el que el ser humano no dejó abandonado al que tenía justo a su lado, ¿ok? Y eso es fantástico, porque hasta ese momento el hombre era un animal que sobrevivía por sí mismo. La tecnología, ahí tenéis
lo que llamaron Excalibur, los excavadores. Es una piedra tallada, es la tecnología que había en aquel momento. La tecnología podría haberse usado en aquel momento para matar a ese ser que nació con malformaciones, o por el contrario para cortar carne y darle de comer. Y parece ser que se utilizó para lo segundo, ¿no? En realidad estoy haciendo una pequeña trampa porque se cree que este Excalibur es más un objeto votivo, un objeto simbólico, que un instrumento para cortar carne, pero tenía una forma muy parecida. Fijaos si es importante recordar ese momento, este momento en el que Benjamina pudo sobrevivir cuando pasan cosas como las que pasan en este momento, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de darnos cuenta de cómo podemos llegar a ser. Cuidado con el lado oscuro. Fijaos, el diseño positivo, trayendo la tecnología de nuestra época, y el diseño siempre trabaja con tecnología, es inevitable, tanto para crear el proyecto como finalmente para desarrollar el producto. Nos sirve, por ejemplo, para una cosa que parece que está un poco pasada de moda, que ahora ya nadie habla de esto, estuvo de moda hace tiempo. Es lo que llamamos en español la brecha digital. Es esa dificultad que tienen determinados colectivos para poder utilizar la tecnología. ¿Okay? En realidad no hace falta ser un colectivo demasiado extraño para tener problemas con la tecnología. Esta que tenéis aquí probablemente no la conocéis, pero es la aplicación de la empresa de ferrocarriles de España, Renfe. Lo llamáis aquí transporte ferroviario, ¿no? Sí. Bueno, esta es la aplicación, sirve para mirar los horarios, consultar los horarios y comprar los billetes a través de la aplicación. Si vosotros tuvierais que hacer tap sobre algún lugar de la pantalla, vuestro sistema de percepción visual, o sea, vuestro ojo, la luz que está llegando hasta vuestra retina, y el cerebro que está procesando la imagen que estáis viendo en este momento, os está llamando la atención probablemente sobre el ángulo inferior izquierdo. ¿Okay? Es el lugar que parece que sirve, que es un botón, ¿no? Los que estudiáis diseño de interacción, pues estudiáis cosas como la ley de Fitch y cosas así que son ya muy antiguas, que son pues lo más grande, lo que más llama la atención. Bueno, lo que está en un color es lo que llama más la atención. Bueno, si tú le das a ese botón, al botón de compra, una vez que has elegido ya la dirección, la fecha, el número de billetes, lo que sucede es que la aplicación resetea, hace un reset y tienes que volver a empezar el proceso. Porque el botón al que hay que dar es ese que hay ahí. ¿Lo habéis visto? Ese que estaba escondido ahí. O sea, lo del lado oscuro no es ninguna broma. A veces es involuntario, a veces es porque los proyectos se acaba el presupuesto y no se puede hacer ningún test con usuarios. Yo no quiero ser más crítico de lo que en España se es desde el sector de la experiencia de usuario con Renfe, con la aplicación y con la web, que es de lo más criticado probablemente que hay en España. Pero lo cierto es que, joder, si le tienes que dar un botón, ponlo claro, ¿no? No era tan difícil. El demonio también existe detrás del diseño de algunas máquinas diabólicas como las máquinas que hay en los parkings, ¿vale? Cuando uno entra en un parking y tiene que pagar, o sea, ya se va, ¿no? Tiene que pagar, se aleja 2 metros para ver todo el conjunto. Puede que observe las luces que hay encendidas en algún lugar, porque a lo mejor le dan alguna pista. Si es este el caso, te puede dar pistas, pero parece más una discoteca que una máquina de pagar en el parking. Y, no sé si os dais cuenta que además es un momento un poco estresante. Uno sabe que una vez que paga,
empieza a contar el tiempo. Es una tontería, pero si dibujamos un journey map de cuando uno utiliza el parking, es un momento de máximo estrés. Es mentira, no sé si habéis hecho alguna vez la prueba, pero si vosotros os ponéis con el coche frente a la barrera porque se os ha pasado el tiempo y decís que de ahí no os movéis y hay 20 coches detrás, seguro que os abren la barrera, o sea, tranquilos. Pero lo cierto es que es un momento en el que uno quiere hacer las cosas con cierta agilidad. Y se encuentra, este es otro modelo, pero creo que podéis hacer casi cualquiera. Son modelos típicos basados en lo que podríamos llamar el antidiseño centrado en el usuario. ¿Okay? Porque están pensados más desde la óptica del mantenimiento de la máquina, ¿no? Y de los diferentes módulos de funcionamiento que tiene, organizados en el espacio, que finalmente para el usuario, o para uno de los usuarios, el usuario masivo que va a tener que utilizar esta máquina. Esto no está pensado para que entren minusválidos, o discapacitados, no era por eso por lo que se tiene que agachar esta persona, y en cualquier caso existen otras soluciones. Voy a poneros otro ejemplo de instrumento diabólico. Instrumento que uno le recorre un escalofrío cuando se enfrenta a tener que utilizarlo, ¿no? Y es un caso típico de diseño de interacción con un objeto físico, pero en realidad lo que estamos haciendo cuando trabajamos en aplicaciones móviles, que es en lo que sobre todo nos centramos nosotros en el máster o en diseño web, en lo que nos centramos es en que la gente pueda hacer lo que ha ido a hacer a ese lugar, no en que tenga que estudiar un máster para aprender a utilizar el mando a distancia del aire acondicionado o de la calefacción. Puede haber menos jerarquía, mayor número de opciones inútiles o sobrevaloradas, porque probablemente lo único que tú quieres cuando utilizas un termostato, este es el que yo tengo en casa, es el único objeto del que yo conservo cuidadosamente las instrucciones, porque sé que si no estoy perdido, ¿vale? Bueno, ya me lo he aprendido, pero me ha costado, no os exagero, me ha costado 5 años de aprendizaje, porque no es algo que utilices todos los días tampoco, es algo que programas a 2 o 3 temporadas a lo largo del año, 2 o 3 veces. Entonces, de una vez a la otra, se te olvida. Es algo típico de los estudios de usabilidad también, el ser que sean fácilmente aprendibles y fácilmente memorables. Esto no lo tiene. Esto es otra cosa, ¿no? Lo conocéis probablemente la mayoría de vosotros, es Nest, es el termostato de Google. Es verdad que si tú con el termostato lo que quieres es programar horas y poner una temperatura, joder, pues hazlo, ¿no? Piensa en eso, sobre todo, y no pienses en cómo está hecho tu aparato y pongas una tecla para cada cosa. Haz que tu aparato obedezca, ¿no? Es verdad que hablar del lado oscuro y poner como un ejemplo de diseño positivo un termostato de Google me da un poco de miedo, ¿vale? No es quizá el mejor ejemplo, pero pensad en todas las consecuencias que tienen medioambientales o que podrían tener en el medio ambiente y en nuestro bolsillo, en nuestra economía, si los termostatos, un objeto tan común como los termostatos, estuvieran de verdad bien diseñados, nos ofrecieran exactamente lo que necesitamos. Otra de las áreas que quizás está más cerca del diseño social, como ahora le hemos puesto apellidos al diseño, todos los apellidos que hemos podido, pero el diseño social está muy cerca del diseño positivo. Es verdad que el diseño positivo intenta dar un paso más, ¿vale? Pero si no has cubierto algunas de las partes inferiores de la pirámide de Maslow, no puedes llegar a ser feliz tampoco. Es el tema de la accesibilidad, que es una gran asignatura pendiente que tenemos, yo por lo menos, vamos. O sea, la tengo detectada, y que probablemente muchos de nosotros cuando abordamos un proyecto es algo que preferimos no tenerlo en cuenta porque sabemos que va a hacer que el proyecto luzca menos, sea menos llamativo, ¿no? A veces
Los proyectos no tienen, y el diseño positivo no tiene por qué tener una derivada o una única derivada gráfica o de interacción. Lo importante es la idea del producto. Creo que vivimos un momento fascinante en el que las empresas por fin están dando voz a los diseñadores para que piensen y no solamente para que dibujen, para que hagan, para que diseñen desde el punto de vista conceptual. No sé si conocéis esta aplicación que es Be My Eyes. Vamos a verla. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Well, normally the answer is simple. We're not that different from you. We play music. We go to school. We go to work. You get the picture. But sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Connect to. That's where you come in. Establishing video connection. Through your smartphone, Be My Eyes connects the blind with sighted people through a live video connection. Simply choose if you need help or want to help by the click of a button. Una aplicación para invidentes y una red de voluntarios, en el que cada uno desde su móvil puede convertirse en un You can voluntario help just para by ayudar a una installing persona the Be My determinada. Eyes app, and we'll notify you when someone needs your help. And if you're in the middle of something, don't worry. Someone else will step in. So, would you care to be my eyes? The Be My Eyes app. Find it in the App Store. A veces las ideas son simples y geniales, ¿no? Y a veces el diseño pasa por generar dispositivos sumamente sencillos y muy alejados de lo que hemos visto antes en el control de temperatura de ese hotel en el que había sacado una fotografía. Y son objetos como este, que hay, no sé si está funcionando aquí también. En España Cruz Roja tiene una centralita puesto, que pones junto al teléfono de casa, y las personas mayores llevan colgando este mando a distancia que tiene un solo botón, ¿vale? Es un botón de emergencia por si personas que viven solas, que son mayores, tienen una dificultad y necesitan que alguien vaya a socorrerlas por algún motivo. Es fantástico y súper sencillo. Y a veces el diseño está muy lejano a lo mejor de lo que podríamos considerar la belleza, aunque probablemente habría que preguntar a esos usuarios si consideran bello o no estos objetos. Este proyecto es un proyecto que se llama Hippo Roller. No sé si lo conocíais también. Hippo Roller es un proyecto de dos ingenieros sudafricanos que observaron pues que no tengo aquí ninguna fotografía más que estas dos. Observaron que muchas comunidades en África necesitaban transportar agua, grandes cantidades de agua, y lo hacían normalmente sobre la cabeza, ¿okay? Con las lesiones que se pueden generar, lesiones en la espalda, en la columna vertebral, en los hombros. Además, normalmente en estas comunidades se encargaban solo las mujeres y los niños de transportar el agua. Con este invento, con este Hippo Roller, estos barriles para transportar agua, ellos están intentando conseguir otra cosa más, que es transformar esas comunidades y conseguir que los hombres se involucren también en una tarea como la de transportar agua. Es decir, que además de estar facilitándole la vida a estas comunidades en el transporte de agua, que es algo típico del diseño, están siendo capaces de introducir una alteración tecnológica que permita romper las normas culturales de esta comunidad, romperlas en el mejor sentido de la palabra, intentando que las mujeres, en este caso, no sean las únicas personas responsables de esta tarea. Como siempre hay algún amante de las definiciones, que no sea mi caso,
Sí he de deciros que la gente que definió el Positive Design, que es un grupo de investigación que hay trabajando en Delft, en Holanda, lo que tienen muy claro es que el diseño positivo solo es diseño positivo si cuando comienzas el proyecto tu objetivo fundamental, o uno de tus objetivos fundamentales, es conseguir que la gente sea más feliz o que tenga una mejor sensación de auto-bienestar, ¿ok? No es que de rebote o que colateralmente pueda serlo. Ellos hablan de un framework, hablan de una perspectiva, de un enfoque, como lo es el enfoque del diseño centrado en el usuario. Hablan de que hay una perspectiva que es pensar en construir los objetos intentando fomentar la felicidad. Bien, algunos estaréis preguntando a estas alturas cuáles son las limitadas herramientas que tiene el diseño para conseguir esto, salvo que participe de la idea inicial del producto. Claro, cuando participas de la idea inicial del producto es mucho más fácil enfocarlo y conseguir que el producto que estás desarrollando y que estás diseñando sirva para mejorar el bienestar de la gente. Y en ese sentido, pues esto se me ha repetido. Bueno, voy a aprovechar esta diapositiva. En cualquier caso, la buena noticia es que las investigaciones en ciencia que se han hecho desde diferentes disciplinas nos dicen que, aunque aún en el caso de nuestro más modesto trabajo, podemos conseguir que la gente sea un poco más feliz. Y no sé para vosotros, pero para mí es una magnífica noticia que cada vez que implemento una mejora en un producto o cada vez que rediseño o mejoro incluso únicamente la estética de un producto, fijaos lo que digo, podemos conseguir que la gente se sienta mejor. ¿Puede mejorar la belleza de nuestras vidas? Pues la respuesta es sí. Hay un par de estudios, aunque luego se han hecho bastantes más en la misma línea. El primero es de unos japoneses que en 1995 hicieron un estudio con cajeros automáticos. Este en realidad no es un cajero automático, es un dispensador de billetes de tren, pero es la mejor foto que he conseguido y no se la he tenido que robar a nadie porque un buen amigo la hizo para mí. Lo que descubrieron estos investigadores japoneses es que cuando un usuario se enfrenta a un sistema de interacción, si ese sistema de interacción es bello, y me diréis, bueno, la belleza es subjetiva, bueno, si el paper está por ahí colgado y si alguien tiene curiosidad le puedo pasar cómo se ha hecho la investigación exactamente. Si tú percibes que algo es más bello, que un sistema de interacción es más bello, tu cabeza, tu mente piensa que es más sencillo, más fácil de utilizar. No sé si recordáis la foto que habéis visto antes de una persona mayor frente a un móvil con una expresión de preocupación porque no estaba comprendiendo algo. Bueno, si a esa persona que ya tiene prejuicios, que ya tiene miedo cuando se está enfrentando a un dispositivo o a una aplicación, al menos le generas un entorno que no sea hostil, un entorno que no sea como el del aire acondicionado, que es lo que hacemos algunas veces, estás consiguiendo que su primera decisión de acercarse al problema sea en positivo. Y estás consiguiendo que la mitad del camino, o sea, la mitad del problema esté resuelto. ¿Okay? Este trabajo que se hizo en Japón lo replicó un investigador israelí, Traczynski, y ha seguido con esta línea de estudio hasta sigue con esta línea de estudio, de hecho. Es verdad que como en Japón hay una cultura visual muy distinta a la que tenemos en Occidente, pues Traczynski lo que hizo fue replicar el estudio de los japoneses y obtuvo unos resultados similares. ¿Okay? En nuestra cultura esto sucede también. Así que cuanto más bello, más fácil de usar.
Simultáneamente, desde otra disciplina de la ciencia, que es la neuroestética, sé que ahora resulta un poco duro hablar de cualquier cosa que empiece por neuro, porque ahora está muy de moda, todo es neuro algo, neuromarketing, neuro... Bueno, hay una disciplina, desde en este caso son psiquiatras y neurocientíficos que trabajaban con otro tipo de objetivos, como lesiones que uno tiene en el cerebro, cosas por el estilo, en colaboración con psicólogos, desarrollan una línea de trabajo que es la neuroestética, que es una disciplina asentada ya, es una disciplina multidisciplinar, perdón por la repetición de la palabra disciplina, en la que están trabajando físicos, médicos, psiquiatras, artistas, hay gente de muchos ámbitos distintos. Ahí tenéis en el centro a Semir Zeki, que es el fundador de esta corriente. Es un tipo que vive en Gran Bretaña. Y ellos descubrieron una cosa que me parece fantástica. Y es que cuando tú cuando ves algo que no te gusta, algo feo, en tu cerebro se activa el mismo mecanismo que se está activando en esta persona cuando tiene no miedo, sino pánico. ¿Ok? Es decir, que cuando nosotros vemos algo feo, las zonas del cerebro que se activan en los estudios que han hecho de los estímulos estéticos de nuestro cerebro, que es algo que se dedica a la neuroestética, a estudiar los estímulos, no podéis parar de mirarla, ¿no? Los estímulos estéticos, no, perdón, que ahora ya me he liado ya. La neuroestética, su objetivo es descubrir y analizar cuál es el comportamiento de nuestro cerebro ante los estímulos estéticos, ¿ok? Este es el objetivo. Descubren que cuando vemos algo feo, se activan las mismas zonas de nuestro cerebro que cuando sentimos miedo y queremos salir corriendo, ¿ok? No sé, para mí es algo fascinante porque me permite también pensar que cuando yo trabajo con esa capa estética, que desde el punto de vista del diseño me parece muy importante, estoy trabajando al mismo tiempo en la funcionalidad y estoy trabajando al mismo tiempo en el grado de comprensión y en las posibilidades de que alguien se acerque a un dispositivo al que le tiene miedo, ¿no? Por ejemplo. Y me permite acostarme mucho más tranquilo dedicándome a lo que me dedico. Por otro lado, los psicólogos trabajan también con el tema de las experiencias emocionales, ¿no? El tema de la psicología positiva está muy cerca también de esto. Los estudios que hacen los hacen a partir de la medición de experiencias, ¿ok? Y básicamente lo que tenemos ahí es un esquema en el que entre el usuario y el producto están ocurriendo cosas, ¿vale? Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a un producto, sea del tipo que sea, estamos teniendo una experiencia estética por un lado. Por otro lado, estamos otorgando significado a eso que estamos viendo, ¿ok? Los diseñadores de interacción, recordaréis este ejemplo siempre de affordance que existe, por ejemplo, en las salidas de emergencia. Nadie tiene que explicarnos cómo funciona aquella puerta si tenemos que salir corriendo. Solo nos tendrían que explicar cómo quitar el altavoz de delante. Desde la experiencia estética y desde la experiencia del significado de qué es lo que estamos viendo, que son exactamente el mismo proceso que hacéis cuando os acercáis a un sitio web y analizáis la estructura que tiene de manera inconsciente para poder moveros dentro de ese sitio web. A partir de eso hacéis una evaluación y surge en vuestro organismo una experiencia emocional. Me falta una foto aquí que no sé por qué no la he metido, pero que como es un cacharro que todos conocéis, seguro que me vais a entender muy bien. Porque en esto de la experiencia de usuario y de la usabilidad y del diseño de interacción hay muchos problemas de definición, hay como muchos circuitos
hay mucha gente que llama lo mismo a todo. Cuando las empresas me llaman para preguntarme si hay algún estudiante que pueda ir a trabajar a algún lugar y porque necesita un UX designer, yo lo primero que le pregunto es ¿para qué lo quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué perfil necesita? ¿Qué skills, ¿no? ¿Qué competencias son las que él está buscando? Porque muchas veces lo llama así y es otra cosa. Fijaos, todos conocéis la van de Volkswagen. ¿La conocéis? Esta de los surfistas. ¿Sabéis de qué furgoneta o cómo lo llamáis aquí? Pero habéis entendido entonces, ¿no? Sabéis todos de lo que os estoy hablando. Ese vehículo mola, ¿no? Es un vehículo muy bonito. Es un vehículo chulo. ¿Os imagináis a vosotros mismos conduciendo este vehículo haciendo un viaje por California? ¿Cómo os sentís? Bien, yo particularmente me sentiría muy bien. Sin embargo, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, este vehículo puntuaría muy alto. Sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista de la usabilidad y estamos pensando en un vehículo clásico, no en el último que haya sacado Volkswagen, ¿vale? Probablemente es un vehículo que no es cómodo, que no es seguro, que no tiene unos buenos amortiguadores, no tiene una buena estabilidad, o sea, que no tiene ninguna de las cosas que le pedimos hoy a un vehículo. Luego podríamos decir que no tiene una buena usabilidad, quizá. Sin embargo, la experiencia de usuario es fantástica. ¿Okay? Son cosas distintas, la experiencia de usuario y la usabilidad. Aunque lo ideal es que converjan, que estén juntas. Pero no siempre ocurre esto. Y yo ahí soy un poco de Norman, de Designer Emotion. Creo que tampoco pasa nada, que hay veces que algo puede ser un poco más incómodo, pero si mola, el Mini lo conocéis también, ¿no? El Mini, bueno, no es un vehículo precisamente cómodo, no es el más cómodo, pero el columnista del New York Times, que es un tipo que hace unas críticas ácidas, unas críticas muy duras a los coches, cuando probó el nuevo Mini, estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Cuando el Mini resurgió, después de hacer algunas puntualizaciones, reconoció que al salir del coche en la prueba que hizo, tenía una sonrisa en el labio que no se la podía quitar. Y es esta pelea siempre, ¿no?, entre lo que te gusta o lo que es mejor o funciona mejor. Fijaos, volved a mirar después de estos dos ejemplos este esquema que os tengo aquí puesto, ¿vale? Experiencia estética, experiencia de significado de lo que es, para lo que sirve, experiencia emocional final, toma de decisión. Acepto el producto, rechazo el producto, ¿ok? Así que la ciencia nos permite saber que la belleza tiene un papel en todo esto. Nos permite, desde varios puntos de vista, desde que pensamos que las cosas se utilizan de una manera más sencilla y desde el punto de vista de que neuronalmente, ya habéis visto antes, nos sentimos más cómodos, más relajados, no rechazamos algo que nos gusta. Y por otra parte, tiene una buena parte del peso en la toma de decisiones de aceptación de un producto. De eso no nos tiene que convencer nadie. Creo que todos los que estamos aquí tenemos algo que ver con el diseño y esto lo sabemos, lo tenemos muy claro y sabemos, además, que es la varita mágica que tenemos, que somos como magos frente a los que no lo son, que son magets, y nosotros podemos hacer así a los objetos y a las formas, ¡ping!, y les damos con una simple tipografía, con una composición determinada, les damos unas cualidades estéticas con las que los demás, sabemos, nos miran con envidia. Bueno, ahí tenéis un poco el framework sobre el que me gusta pensar que trabajo. El visual design, no me gusta llamarlo visual porque creo que todo el design es visual, ¿no? Pero para que nos entendamos, interaction design, product design, y la belleza está metida ahí en todo eso, porque además hay una cosa importante que he olvidado deciros, y es que la belleza no únicamente se puede adquirir a través de la percepción estética desde un punto de vista visual, como
creo que he centrado todo el tiempo que llevo hablando, sino que si hacéis el esfuerzo de pensar en los procesos, por ejemplo, en términos de belleza, ¿qué es más bello? Un proceso de darte de alta en un banco online, que sea muy complejo o que sea más sencillo. En términos de belleza, si utilizáramos una escala Likert camuflando la belleza y llamándolo de otra manera para que la gente no se confundiera, seguro que la gente consideraría más bello un proceso más racional, un proceso más simple, un proceso más lógico. Así que la belleza en el diseño de interacción no solo está en el aspecto visual, sino que está en la parte de la interacción también. ¿Okay? Bueno, y con esto voy a terminar. Hay una cuestión que es evidente, y es que se necesita más investigación sobre el papel de la belleza en los resultados finales que tienen los productos de interacción. Así que yo desde aquí estoy muy agradecido a los que me han invitado a venir aquí, porque me permite contarle a gente que está pensando en estas cosas, me permite decirles que sería fantástico que alguno de vosotros pudiera dedicar parte de vuestro tiempo o de vuestro trabajo de fin de máster o de vuestra tesis doctoral a algo como este tema, porque hace falta más investigación para tener mayores certezas. ¿Okay? Os animo a ello. Si nosotros somos capaces de diseñar de manera más bella, vamos a poder entonces ayudar a la gente a que utilice de manera más fácilmente la tecnología. Así que, para mí, que dentro de mi corazón ha habido un conflicto interno durante mucho tiempo sobre si tenía que primar la estética o la funcionalidad, esta dualidad que siempre existe en los diseñadores, con esto se rompe, no hay dualidad, estamos hablando exactamente del mismo problema. Así que esa sería una muy buena conclusión. La penúltima es, venga, vamos a hacerlo, ¿vale? Ya que sabemos que esto es así, vamos a intentar hacer los objetos más bellos, vamos a intentar hacerlos más comprensibles, vamos a ser más responsables, entonces vamos a pensar más y mejor en nuestros usuarios. Y por último, y con esto sí que cierro, no se os olvide, lo que hacemos siempre es para las personas. No diseñamos productos, diseñamos cosas, artefactos que están dirigidos a personas. Así que siempre es sobre la gente. No perdáis de vista nunca este tema. Muchas gracias.